Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Alabado sea Jesucristo. Hermanos, hemos llegado al tiempo ordinario. Es quizá el tiempo litúrgico más antiguo de la Iglesia. Es el primitivo, así se le puede llamar también, o domingos por el año, per annum, dicen los antiguos latinos. Se trata de un tiempo litúrgico en el que la Iglesia no celebra más que el misterio total de Cristo, el misterio de Cristo en todos los aspectos. Pero no deja de sentirse, no deja de hacerse escuchar aquellos ecos de la Navidad. Porque todavía estamos oyendo a Juan el Bautista, que fue un personaje muy intenso durante el tiempo de Adviento y durante la Navidad. Todavía lo seguimos escuchando, todavía También estamos comenzando a leer el Evangelio de San Marcos en las lecturas diarias. Estamos comenzando a leer esos milagros, los primeros milagros de Jesús según el Evangelio de San Marcos. Y hay que decir algo sobre la palabra de Dios en el tiempo de la Navidad. En tiempo de Navidad, los textos del Evangelio suelen ser muy apologéticos. A veces uno cree que la apologética solo es cuestión de aprender a contendiar con los hermanos separados, ¿verdad? Así como a afilar el hacha para ir a pelear con aquellos que no saben o no creen. Y no es así. La apologética, la esencia fundamental de la apologética consiste en unas palabras que San Pedro escribió en su carta, en la segunda carta, si no tengo mal el dato. San Pedro dice no se refería a la apologética, pero en esencia eso es la apologética. Dice San Pedro, estén siempre preparados para dar razones de su esperanza. Dar razones de la esperanza. ¿Qué significa eso? Bueno, en este mundo habemos quienes creemos y quienes no creemos. Entonces, la apologética no es otra cosa que saber dar razones de nuestra fe a quienes no creen.
La apologética no va dirigida solamente a los hermanos cristianos no católicos, porque ellos, aún a pesar de ser cristianos, hay muchas cosas que practica y vive la Iglesia Católica que no las aceptan. No solamente no creen, sino que las atacan, ¿verdad? Entonces el católico tiene que estar preparado para dar razones, para explicar nuestra fe a aquellos que no creen. Siempre teniendo presente aquella frase de San Agustín, porque San Agustín nos enseña cosas muy geniales, muy interesantes. Decía San Agustín, fíjense, este es como un juego de palabras. Para el que cree, dice San Agustín, dice, para el que no cree, oiga bien, esto es importante. Para el que no cree, ninguna explicación es suficiente. Y para el que cree, ninguna explicación es necesaria. Eso es básicamente eso tiene que ser como la regla, la medida, ¿verdad? Como cuando el constructor usa todos sus instrumentos, la escuadra, el plomo, la cinta métrica para medir y para saber si lo que está construyendo está correcto. Esas frases de San Agustín nos pueden ayudar a medir, porque no estamos para pelear con nadie, simplemente hay que dar razones de nuestra esperanza, siempre teniendo presente que para el que quiere creer ninguna explicación es necesaria, y para el que nunca va a creer ninguna explicación es suficiente. Y así les expliquemos como les expliquemos, nunca van a entender ni a creer porque no quieren creer. ¿Por qué estoy diciendo yo todo esto, hermanos? Porque las primeras comunidades cristianas, que son las que nos han heredado la fe que nosotros tenemos, los evangelios fueron escritos por esas primeras comunidades cristianas, se dieron la tarea de fundamentar, de desarrollar una apologética sobre dos grandes verdades fundamentales. La primera, que la redención que Dios quiere obrar a través de Cristo es una redención universal, no es una redención solamente para el pueblo de Israel. Esa es como la primera apologética que realizan esas primeras comunidades cristianas. Ellos logran entender que Jesús es el Mesías, esperado por el pueblo de Israel, el Mesías prometido desde la creación del mundo. Desde cuando el libro del Génesis nos cuenta en ese capítulo 3, cuando Dios le da la sentencia a la serpiente y comienza a prometer el amanecer de una nueva época, el amanecer de una nueva era donde el pecado, que en ese momento estaba entrando a la historia de la humanidad, sería derrotado. Y por eso le dice a la serpiente, ¿verdad? Tú te lanzarás, es decir, pongo enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza y tú tratarás de morder su talón. Es decir, el daño que ella te va a causar a ti es muchísimo más, supera por mucho el daño que tú quieres hacerle a ella. Es decir, el mal que el pecado quiere hacer, que el daño que el pecado, que el mal, que el enemigo quiere meter en nuestra vida, no es superado, hermanos, es superado por mucho, por la gracia y la misericordia de Dios. Y eso lo vimos ayer, lo hemos visto en estos últimos días y lo vamos a seguir viendo en estos días. A mí siempre me ha sorprendido, digo, para bien, una cosa muy bonita, muy positiva, que nuestros pecados se mueren con nosotros. ¿Se ha fijado? Nuestros pecados se mueren con nosotros. Nuestra envidia
se va a la tumba con nosotros. Nuestro egoísmo, nuestro materialismo, nuestras discordias, nuestra soberbia, se muere con nosotros. Y después de que nosotros nos morimos ya no hay más envidia, ya no hay más. Nuestros pecados se van con nosotros. Pero el bien que hacemos sobrepasa las fronteras de la muerte. Si nosotros hemos hecho el mal, el día que nos morimos, hasta ahí llegó el mal. Pero si nosotros hemos hecho el bien, ese bien continúa después de nuestra muerte. Ayer en este mismo lugar tuvimos el cuerpo de nuestra hermana Elvia Paniagua de Hernández, una gran servidora, fue catequista de una gran cantidad de gente que aquí está hoy sentada escuchando la misa, líder y fundadora de las Siervas de María, dama de honor de María Auxiliadora también lo fue, guardia del Santísimo, gran servidora, prácticamente madre de sacerdotes, porque sacerdote que llegaba al pueblo de Jocoro, ella prácticamente lo adoptaba como hijo. Y bueno, lo vemos, por ejemplo, por el cariño que le desarrolló el padre Óscar. Él estuvo presente tanto en la vela como en el entierro. Y yo me quedaba pensando, esta es una verdad, hermanos, aunque en este momento nos toque sembrar con lágrimas, el bien que usted está sembrando hoy va a permanecer por mucho tiempo después de su muerte. La semilla que estemos sembrando hoy, si es semilla buena, esa semilla va a dar fruto. Tal vez no lo vamos a ver nosotros, pero ¿qué más da? Si el bien que nosotros estamos sembrando hoy va a dar fruto. En cambio, si elegimos sembrar cizaña, sembrar odio, sembrar discordia, división en la comunidad, chambres, mentira, falso testimonio, si elegimos sembrar esa semilla, eso el día que nos morimos hasta ahí llegó, no sobrepasa la frontera de la muerte. Pero si usted con amor y por amor se dispone a servir al Señor con sacrificio, con sudor y sangre, sirviendo al Señor, porque no es fácil servir al Señor, hermanos, y ustedes lo saben, no es fácil. Con los primeros que hay que enfrentarse son con los mismos hermanos de la comunidad. Uno esperaría que las piedras le vengan de afuera, ¿verdad? Pero somos entre nosotros los que, ¿verdad? Por ahí escuché yo un refrán que no es muy popular, porque por acá no lo he escuchado mucho, pero dice, el que se mete de redentor, dice, sale crucificado. Así es. Y esa es una burla, porque cuando tú tratas de hacer el bien, te van a hacer daño. Pero eso el servidor tiene que saberlo. Eso el que se dispone a servir, el que se dispone a amar, el que se dispone a dar la vida por Cristo y por su evangelio y por la comunidad, tiene que saber que lo primero que le van a dar como respuesta por sus acciones buenas dentro de la comunidad son latigazos. Esa es una cosa, ¿verdad? Jesús se lo dijo a sus discípulos. Por ejemplo, lo que hoy hemos escuchado de parte de Juan el Bautista, que cuando mira a Jesús dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una frase que ya vamos a analizar en este momento. Pero decirle a Jesús que es el Cordero de Dios, uno creería que es un título de elogio, y para nada, no lo es. Decirle a Jesús que es el Cordero de Dios es decirle, te van a matar,
vas a morir de manera violenta. El camino que estás llevando es camino de redención y no puede terminar bien. No va a terminar bien. Por eso, como digo, las primeras comunidades cristianas tenían ese interés por explicarle al lector de los evangelios, por explicarle al que iba a leer los textos sagrados, que Cristo es verdaderamente el Mesías prometido al pueblo de Israel. Pero la segunda, como digo, la primera es la autenticidad de que Cristo es el Redentor, y la segunda es que esa redención no es solamente para el pueblo de Israel. Esa redención no es solo para el pueblo de Israel. Esa redención es para toda la humanidad. Y está centrado, está concentrado en las palabras que hoy Juan el Bautista le dice a Jesús. Vamos a analizar esas palabras. Por ejemplo, Juan le dice a sus discípulos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dos frases que expresan esto que estamos diciendo. La primera, Cordero de Dios, significa que Cristo es, recordemos que el pueblo de Israel, para recuperar la gracia de Dios, tenía que sacrificar en el templo un cordero. Para todos se sacrificaba un corderito. Si había que hacer sacrificio de comunión, si había que hacer sacrificio de pedir perdón, si había que hacer sacrificio de la Pascua, para todo lo que se comía y lo que se mataba era un cordero. Tenía que ser, decía la ley de Moisés, tenía que ser macho sin defecto. Un corderito que tenía que ser macho y sin defecto. Y se llevaba al templo y se le entregaba en las manos al sacerdote, y el sacerdote subía al altar con el corderito y en el altar lo sacrificaba. Le metía el cuchillo, y la sangre que se derramaba sobre el altar representaba la gracia de Dios de vuelta a la comunidad, al judío, al israelita. Y en eso se tenía que hacer siempre. Por ejemplo, cuando a Jesús lo llevan a hacer a la presentación, que ya dentro de poco vamos a celebrar esa fiesta, el 2 de febrero, cuando María y José llevan al niño a presentarlo al templo, tienen que pagar, tienen que realizar un sacrificio por la purificación de María y por la presentación del niño. María y José eran muy pobres, no podían llevar un cordero. ¿Qué llevaron? La ofrenda mínima que un israelita puede dar. La ofrenda mínima: 2 tórtolas o 2 pichones. Y se lo entregaban en las manos al sacerdote. Y el sacerdote subía al altar y sacrificaba el animalito, y la sangre se derramaba sobre el altar. Porque claro, era sustitución. Quienes teníamos que ser sacrificados ahí éramos nosotros. La muerte que se infligía en ese momento al animalito era una muerte que tenía que ser para nosotros. Era un sacrificio de rescate, todo el tiempo era un sacrificio de rescate. Todos cuando íbamos al templo se sacrificaba un cordero como una manera de rescatarnos de la muerte. Cuando Juan le dice a Jesús: este es el Cordero de Dios, quiere decir que el pueblo de Israel ya no necesita más sacrificios, ya no necesita más corderos. Tenemos un solo cordero, y ese es Cristo. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los hijos de Abraham, ya no necesitan esperar ningún otro cordero.
Este es el Cordero de Dios. Pero luego Juan dice una cosa que es revolucionaria en su momento. Hasta ahí la frase hubiera quedado perfecta. Este es el Cordero de Dios. Y punto, se acabó la historia. Entonces Cristo estaría dándole salvación únicamente al pueblo de Israel. Pero cuando Juan dice, el que quita el pecado del mundo, yo me imagino que los judíos que estaban oyendo a Juan se fueron de espaldas en ese momento, porque ¿cómo es posible que un cordero sacrificado en el altar de Dios, en el templo de Jerusalén, que era un sacrificio exclusivo para el pueblo de Israel, ahora sea un cordero que le da salvación a toda la humanidad? No es posible. Pero también eso está anunciado en el Antiguo Testamento. Hoy lo hemos escuchado. La primera lectura tomada del profeta Isaías. Una de las palabras, hermanos, esta es la buena nueva que podemos llevarnos hoy, que podríamos llevarnos hoy. Lo que Dios promete a toda la humanidad. Dios le dice a su elegido, Dios le dice a su ungido: es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Eso es demasiado poco. La salvación que yo estoy obrando en esta, es decir, el Hijo de Dios no puede venir a la humanidad solamente a rescatar un pueblo. Tiene que ser una salvación universal. Y eso se llama apologética. Dar razones de nuestra esperanza. Te voy a convertir en luz de las naciones, dice el Señor a su elegido, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Entonces la salvación que Dios ha querido dar a la humanidad, hermanos, es para toda la humanidad, para todos. Y esto duele porque a veces nosotros los católicos somos bien fríos con esto, ¿verdad? Somos bien indiferentes. Porque el católico, pues, habemos muchos católicos que no nos hace cosquilla el pecado, ni nos hace nada de incomodidad la falta de sacramentos en nuestra vida. No tenemos la gracia de Dios, pero no nos hace falta, ¿verdad? Porque tenemos otras cosas. Y estamos, por ejemplo, y vemos parejitas acompañadas o solo casadas por lo civil, y uno dice, ok, está bien si se van a conocer, ¿verdad? Que caminen un tiempo, pero luego, ¿qué va a pasar? No te vas a casar. Y ahí le viene como, ¿y eso como para qué? Normalmente, fíjense, digo no siempre, pero esto casi siempre pasa. Cuando buscan el sacramento del matrimonio, casi siempre es porque ella quiere servir en la iglesia, o él, a veces sucede así. Entonces, como ella quiere ser, qué sé yo, guardia del Santísimo, quiere estar en alguna de las asociaciones donde le piden pues sacramentos. Hasta entonces conocemos al esposo porque nunca va a la iglesia. Entonces nos damos cuenta cómo se llama o cómo es, porque solo ella viene a la iglesia normalmente. A él nos toca pues, traerlo así, ¿verdad? Jaladito. Y viene y se sienta y está en la misa nomás para darle gusto a ella, para que ella sirva en alguna comunidad, en algún grupo, en alguna cosa. Y desde entonces de ahí para allá no lo volvemos a ver. No volvemos a encontrarnos con ese prójimo hasta que lo vuelvan a traer, pero ya todo tieso, ¿verdad? En el cajón, a que le caiga el último poquito de agua y ya. Y no, pues a veces, y no nos estorba los sacramentos, no nos estorban.
no nos estorba el hecho de que no recibimos los sacramentos. Somos católicos bien fríos, teniendo en cuenta que Dios ha enviado fíjense, Dios se toma bien en serio nuestra salvación. Nosotros es que no nos la tomamos en serio. Porque cuando se trata de la salvación, Dios no escatimó esfuerzos ni sacrificios, mandó a su único Hijo. Yo creo que si Dios se tomara nuestra salvación así como nosotros la tomamos, aquí no estaríamos celebrando la misa porque no estuviéramos salvados, no estuviéramos redimidos. Porque Dios se toma en serio nuestra redención. Dios se toma en serio nuestra salvación. Y Él quisiera que nosotros nos tomemos tan en serio como Él nuestra propia redención. Él quisiera que nosotros también le demos la misma importancia, pero no se la damos. No le damos esa importancia. Vivimos en pecado, no nos confesamos, no recibimos la Eucaristía, estamos en mal vivir y no arreglamos nuestra vida. No nos acercamos, dejamos a los hipotes crecer sin sacramentos. A veces encuentra unos hipotes hasta de 15, 16 años que no están ni bautizados, o tal vez o le falta la confirma, la primera comunión. Y a veces ellos solitos por fe, ahí sí, ya es fe auténtica. Ellos solitos les toca empezar a buscar ellos mismos los sacramentos. Y empiezan a buscar la primera comunión, la confirma, ¿verdad? Empiezan a acercarse ellos solos. Porque claro, somos bien descuidados con los sacramentos de personales o los sacramentos de los hijos, ¿verdad? Entonces, claro, hermano, ahí donde Dios no habita, va a habitar cualquier otra cosa. El espacio que hay para Dios en nuestra vida es tan grande que cuando no está Dios ahí, vamos a meter cualquier cosa. Y vamos a ir llenando ese hueco de basura, ¿verdad? De cosas, de creencias, de supersticiones. A veces somos muy supersticiosos también. Cuando no le damos la oportunidad a Dios de poseer nuestra vida, empezamos a creer en otras cosas y empezamos a mezclar nuestra fe con otras cosas, a contaminar nuestra fe, ¿verdad? Dios se toma muy en serio nuestra salvación, hermanos, y por eso el juicio que al final se nos dice, ¿verdad? En estos últimos días del tiempo del año litúrgico, y todo el Adviento nos recuerda que un día vamos a comparecer delante del tribunal de Dios, y el juicio será riguroso. ¿Por qué? No porque Dios no tenga misericordia, sino porque tuvo demasiada misericordia y nosotros no apreciamos esa misericordia. Entonces tenemos que valorar lo que Dios nos está ofreciendo por medio de los sacramentos, por medio de la iglesia, por medio de la gracia. Ya viene Cuaresma, el próximo mes, 18 de febrero, iniciamos Cuaresma. Que no sea solamente un día donde vamos a venir a ponernos la cruz de ceniza en la frente, que sea un día donde vamos a iniciar un camino de conversión, un camino de crecimiento, un camino de fe que nos va a llevar hacia la Pascua. Y ojalá nos tomemos tan en serio como Dios se toma en serio nuestra salvación, así también nosotros nos tomemos en serio nuestra propia redención, nuestra propia salvación. Que Él nos ayude, hermanos, en ese propósito, y ojalá podamos también nosotros ser parte de esa asamblea santa que lo alaba eternamente. Alabado sea Jesucristo. Pongámonos de pie y profesamos nuestra fe.